El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió a otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también a él se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. ¿Es un milagro patente? Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este lunes noveno del tiempo ordinario, recordamos también a los santos mártires Carlos Luanga y compañeros. Ellos reflejan la bondad, la fidelidad, la transparencia y la constancia en sintonía al mensaje evangélico. La primera lectura tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro viene a manifestar una situación crítica en aquel momento de la comunidad. Y es necesario mantenerse firme y fiel ante estas realidades, porque solamente de esa manera podremos auténticamente ser libres y capaces de dimensionar la opción que hacemos desde la perspectiva del Evangelio. El fragmento de hoy subraya sobre todo el primer aspecto en la comunidad, la que habla a todos los creyentes en Cristo, a cuantos por la fuerza salvadora de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. Este es un punto importante. La fe nos tiene que llevar a ser coherentes con nuestras opciones. La fe nos tiene que llevar a hacer una opción clara, precisa, contundente con Cristo Jesús y los valores evangélicos. Los cristianos debemos aprender que tenemos que ser baluartes, antorchas, columnas, no por nuestros propios méritos, no por nuestra propia fuerza, sino por la que nos viene de Jesucristo. Jesucristo, que ahora resucitado, nos hace partícipes de la naturaleza divina. El cristiano es alguien que toma conciencia del don recibido con una inteligencia agradecida o un conocimiento pleno y agradecido, y no lo negocia por nada ni por nadie.
Si no somos conscientes de esto, nuestra vida cristiana se va al traste. ¿Eh? Así pues, esto necesariamente brota de el sabernos y sentirnos amados por Dios con un amor de predilección y decir ser coherente con la gracia que actúa en Él. Una gracia más fuerte que la corrupción, que las pasiones han introducido en el mundo. El pasaje presenta también las etapas intermedias y finales de este recorrido que conducen a la fe. La vida honrada, como actitud constante que proporciona ánimo en las dificultades. Desde la vida honrada al conocimiento, como apertura de la mente al esplendor de la verdad. Del conocimiento al dominio de sí mismo, fruto de la participación en la vida del resucitado. Del dominio de sí mismo a la paciencia, que no es simple resignación, sino fuerza en las pruebas y resistencia en las oposiciones externas. De la paciencia a la práctica de fe sincera, a una religiosidad auténtica, es decir, a una relación profunda y personalísima con Dios que no se puede negociar. Dios es el verdadero centro y ha de ser el verdadero centro y corazón de tu vida, de mi vida, de nuestra vida. De la actitud de fe, de la religiosidad sincera, el aprecio fraterno, fruto natural de la intimidad afectiva con Dios y de este aprecio la caridad, el ágape, al amor pleno e iluminado, síntesis y punto de llegada de todo el camino del creyente. Yo quiero preguntarte a ti, en esta experiencia que estamos viviendo, en el escenario político, ¿cuánto hemos sido coherentes tú y yo de tomar decisiones apegadas al Evangelio? Porque claro, el Evangelio de hoy es un Evangelio durísimo, donde nos presenta la muerte del heredero. En esta parábola está compendiada de un modo impresionante la historia de la salvación. La viña representa el reino de Dios. Los judíos eran el pueblo de Dios y habían llegado a considerar que los intereses de Dios se confundían con los suyos propios. Consideraban cómo ellos eran los elegidos de Dios. Él les debía su ayuda contra los demás pueblos. Confiaban ser salvados y no se preocupaban por la suerte de los demás que no conocían a Dios. No basta con decir que somos mexicanos. No basta con decir que somos guadalupanos. No basta con decir que somos cristianos cuando no somos coherentes. Dios les había encargado su reino, les había dirigido a lo largo de su historia para que su experiencia fuera una luz para los demás pueblos, con referencia al pueblo judío. Conociendo mejor a Dios, debían haber desarrollado entre ellos la justicia, el espíritu de responsabilidad, el sentido de fraternidad. Esos son los frutos que Dios quería cosechar y que Dios quiere cosechar de nosotros. Dios, a lo largo de toda la historia de la salvación, ha enviado a los profetas a recordar al pueblo que somos deudores del amor de Dios. Pero no les escuchamos. Viene el Hijo único de Dios hecho hombre y pasa lo mismo. Va a ser matado fuera de la viña. Es decir, después de ser rechazado por los suyos. Entonces la obra del reino de Dios va a ser encargada a otros.
a todos los que se reunirán en la iglesia de Cristo. ¿Acaso nosotros hemos sido lo suficientemente fieles en este encargo? A nosotros, a ustedes, a mí, a las familias, a los matrimonios, a los creyentes. Dios nos envía numerosos mensajeros de su palabra y de su voluntad sobre nosotros. El Espíritu Santo nos inspira, nos ilumina, nos fortalece, nos cuestiona. Todas estas llamadas siempre serán un signo de Dios. Como los de la parábola. Desafortunadamente, no siempre lo recibimos como tales, ni lo respetamos como en realidad son. Vemos solamente la parte humana y nuestras miradas egoístas. Fácilmente nos dejamos comprar y fácilmente le damos la espalda a Dios, por no decir que lo matamos. Pero el Padre nos envía además al mismo Jesús, quien nos enseña en el Evangelio la actitud del comportamiento de la doctrina que nos santifica. Quien se hace presente en nuestra historia, quien se hace presente en nuestra realidad y que muchas de las veces nosotros lo sacamos de ella. Se hace presente en los sacramentos, nos da la gracia y principalmente en la Eucaristía. Hoy, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos vuelve a recordar que hemos de hacer conciencia para revisar cómo hemos recibido y correspondido a ser depositarios del amor, del Evangelio, de la fe, de la verdad. ¿Cómo recibimos a su propio Hijo? ¿Cuál es la coherencia de vida que nosotros tenemos al decirnos cristianos? Este Hijo que ha querido también hacerse nuestro hermano, nuestro consejero, nuestro guía, nuestra luz, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Esta parábola es una invitación a recibir a Jesús, que de distintas formas se hace presente todos los días de nuestra vida. ¿Cómo iluminamos nuestra vida, nuestra fe y nuestra sociedad? Con este Jesús que viene a enseñarnos cómo dar los frutos de su viña y reconocerle como el único Dios verdadero. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad y de ser capaces de testimoniar el Evangelio a costa de lo que sea y de quien sea.